Abrazo de gol a todos los fanáticos del balompié. Esto es Maestro Panenka, Fútbol Luego Existo. Aquí pensamos en profundidad en este hermoso deporte y somos tu casa del fantasy fútbol en español. Por eso, vamos con nuestro podcast interjornadas. Se podría decir, Mr. Miguel Galán, entre la fecha 2 y 3, hablando un poco de lo que nos dejó la 2, pero ya también viendo cómo podemos ir planificándose en nuestro boceto de equipo para la 3. Mr. Andrés Terán, Misters de Maestro Panenka. Regresamos con nuestro podcast de análisis de la fecha 2, ver un poco lo que pasó y también ya pensar en la fecha 3, ya después de ese break de FIFA, esas 3 semanas sin Champions, y ver cómo todo lo que va pasando en las ligas se traduce en nuestros equipos de fantasy. Por eso tendremos hoy nuestro menú. Como siempre, lo que vamos a irles contando en el podcast será el repaso del equipo sugerido por el maestro, ¿no? Los equipos sugeridos por el maestro que podemos concluir, qué tal le fue, avanzamos, qué bien. A algunos otros jugadores económicos que están siendo titulares, esto ya lo habíamos hablado previamente, pero se han añadido algunos a la lista. Y también tendremos en cuenta el factor de jugador del partido, que empieza a mostrarnos algunas tendencias, algunos temas a tener en consideración. Recordamos que estos puntos extra importan. Equipos con mejor calendario. Recordamos que se está jugando con un formato espejo y se van a repetir los partidos de la tercera y la cuarta jornada. A quienes deberíamos apostar en función de sacar puntos a mediano plazo y largo plazo. Y por supuesto el tema del wild card, del comodín y cómo manejarlo a partir de esta tercera fecha, ya casi llegando, ¿no?, a la mitad de la ronda de grupos. Vamos a hablar un poco del equipo recomendado entonces. Sí, el equipo recomendado de la jornada 2, ¿cómo le fue? Al final terminamos recomendando un equipo de presupuesto, también el de Sin Límites. El de Sin Límites es el que termina usando el maestro para esta jornada, repasando un poco la estrategia que tenía para esta ronda de grupos. Pero bueno, el equipo de presupuesto también le fue bastante bien. El tema era que era para aquellos que decidieran tal vez usar un comodín en esta fecha, y también ese estaba enfocado más que todo en esa jornada y tal vez no tanto en el largo plazo. Pero igual a ese equipo le fue bien porque era más o menos la misma base para los dos equipos. Exacto. Lo negativo de ese equipo fue la mala suerte con Gosens, porque el Atalanta consigue una portería imbatida, pero el alemán se va a los 11 minutos y suma un solo punto. Sí. Y eso desencadena en una cadena, para valga la redundancia. Efecto dominó. Sí, un efecto dominó porque se termina apostando por Gosens. Bueno, para los que fueron por este equipo, pero en el del Sin Límites también se hizo. Y eso significaba no traer a alguien del banco, por lo menos en el de Sin Límites se veía por Bruno Fernández, decidir entre Bruno y Gosens. Entonces, bueno, en el caso del equipo del maestro se fue por Gosens y salió mal. Sí, pero bueno, son un poco de mala fortuna. Los imponderables. Es lo que pasó con Wan-Bissaka en la fecha 1. Pasa también en el caso de Ferran Torres en esa primera fecha, donde hay muchos goles del City y él no participa. Entonces, bueno, creo que dentro del global este tipo de cosas son hasta cierto punto aceptables, ¿no?, entre comillas, porque, pues como decimos, no es que se planificó mal, sino que ocurrió alguna cosa que no se puede predecir, ¿no?, como una lesión, y tan temprano, porque si se ha lesionado al 62, bueno, ya cambia todo, ¿no? Sí. Ahora, lo positivo es que el Leroy Sané fue el mejor del Bayern, y es un jugador que incluso nos podía dejar alguna duda de cuán indiscutible podía ser. Decíamos que lo ideal hubiera sido, por supuesto, entenderlo como indiscutible, porque es un jugador con este potencial y no tan costoso comparado con algunos otros jugadores de ataque, ¿no? Sí, es que el gran tema de la jornada, y tal vez el factor que hablamos que podía ser diferencial, podía ser el tercer bávaro. Ajá, exactamente. Porque Lewandowski era casi un fijo, tal vez Kimmich el segundo. Ajá. Y entre Gnabry, Alphonso Davies, Sané, Goretzka, algunos por Neuer, Sané termina siendo el mejor tercer bávaro. Aunque es el que puntúa con más, era la tercera opción y termina siendo jugador del partido. Como dentro de los fijos, creemos que ahora ha empezado a ser más fijo también para muchos. Termina siendo el jugador del partido y bueno, eso salió bastante bien. Y bueno, eso también deja en este equipo de presupuesto que sin tener a Salah, igual si se hubieran tomado las decisiones a futuro, ya viendo como el periódico del día siguiente, las mejores decisiones se hubiera anotado 93 puntos.
Obviamente esto... Con mejores decisiones nos referimos, ojo, y sin tener a Salah, Sané hace los mismos puntos, ¿no? que Mo Salah. Con tomar las decisiones correctas nos referimos a las sustituciones. Sí. A los jugadores que iban a estar el miércoles, si justo ponías a los que al final les fue mejor. Sí, exacto, porque los que puntuaron menos del martes fueron Militao, Varela y Álvarez. Sí, Edson Álvarez. Entonces las opciones que se podía dudar si se traían para el día siguiente eran Douglas Santos, Sané y Gosens. Creo que cualquiera hubiera metido a Sané, por ejemplo, ¿no? Sí. Entendiendo lo que se venía, y a Gosens, más allá de lo que venía pasando. Sí. Con Douglas, bueno, tal vez. Probablemente hubieran sacado a Militao y Varela. Los cambios serían Sané y Gosens. Claro. El tema es que tal vez no muchos hubieran cambiado los 5 puntos de Álvarez. Claro. Y el que se hubiera sido sacrificado era Douglas Santos, que hizo 10 puntos y tuvo una buena actuación. Sí, exactamente. Eso es tal vez la situación en la que muchos que hubiesen replicado este equipo, algunos lo habrá hecho, hubiesen querido hacerlo. Pasando al caso del Sin Límites, habría también que hablar que, bueno, vamos en una línea similar, como había dicho Miguel, el equipo que se sugiere es una base parecida, pero sin limitarnos en alguna posición, ¿no? Sin tener que pensar, bueno, aquí quisiera ir por otro, pero me alcanzas para este. Eso no tenías que hacerlo, sin embargo la base era la misma y lo negativo termina siendo el mismo caso de Gosens, por lo que ya explicamos previamente. Pero sí tenemos una reflexión de esas que nos deja muchas veces cuando tenemos el comodín o cuando nos sobra mucho presupuesto, y aunque ya el equipo está bien, decimos gastar porque podemos, ¿no? En la vida y en el fantasy es importante recordar que la mejor decisión no siempre es la más cara, porque fuimos con 2 opciones premium y la lección es que no debemos subestimar a los jugadores económicos. Bueno, en el arco. Especialmente en el arco, ¿no? Porque en el arco recordamos que lo que te puede dar un portero casi siempre va a ser como mucho una portería imbatida, ¿no? Puedes soñar con que te portería imbatida para un penal o que tenga muchas atajadas, pero únicamente por tener Sin Límite nos fuimos con 2 premium cuando hay algunos jugadores que igual tenían jornada o jornadas a partir de ahí, incluso como normal. Sí. De hecho, en el equipo de presupuesto está Kobel, el portero del Dortmund, que termina con portería imbatida. Exactamente. En mi caso, yo por lo menos usé el comodín normal, decidí hacer eso para utilizar Sin Límites en la sexta. Me fui con Handanovic. No es tan barato, pero tampoco es tan caro como otros, y creo que con lo que le viene puede ser este caso de porterías imbatidas. Así que bueno, sí, recordemos mucho que esto nos pasa. Nos sobran 2 puntos y decimos, bueno, con un portero más caro y no tiene que ser necesariamente eso lo que hagamos, y con el Sin Límites ni se diga. Y lo positivo de este equipo fue que además de tener a Sané, también se pudo tener a Salah. Claro, ya. Al no tener este límite de presupuesto, y creo que fue también una de las grandes estrellas de la jornada, porque también fue jugador del partido. Y bueno, estaba el tema ese que tiene un grupo difícil, pero está en un gran momento de forma, y será decisión de aquí en adelante si se mantiene de las más en las jornadas que vienen. Es uno de los grandes temas del fantasy a partir de ahorita, qué hacer con Mo Salah, porque está en un nivel tan alto, pero va a jugar 2 juegos contra el Atlético de Madrid que nos pone realmente, creo que va a ser un 50-50, ¿no? La apuesta. Al final creo que el Sin Límites que propusimos, que fue el que tenía el equipo del maestro, termina siendo exitoso. Yo aposté por algo un poco similar y no hice tan buenos puntos como el maestro, pero estuve cerca siguiendo las enseñanzas. El equipo del maestro tuvo 97 puntos y creo que con mucha más facilidad tal vez que el equipo de presupuesto. Pudo pasar de los 100 puntos con estas decisiones, la del portero, tal vez sustituir poner a Bruno en vez de Gosens. Pero bueno, igual creo que 97 puntos sigue siendo un buen puntaje para la jornada. Vamos con la segunda sección, lo que hemos hablado. Simplemente dejar acá un poco la lista, ¿no? De algunos jugadores económicos titulares para que los tengan en cuenta. Vayan, este es el momento, si no lo habían hecho ya, de sacar la libreta y vayan apuntando allí jugadores económicos que pueden darles puntos o por lo menos tener cierta garantía de jugar. Rosillón del Wolfsburgo, Fernando del Sheriff, Solet del Salzburg y Alberto Moreno del Villarreal, que además a veces juega unos metros más adelante, ¿no? Que es defensa. Y los casos, por supuesto, de Douglas Santos con el Zenit y de Zappacosta con el Atalanta. Sí, muy interesante estos 2 últimos porque juegan de carrileros en sus equipos. El Zenit se ha visto bastante bien, de hecho, en esta Champions. Y Douglas estuvo en el equipo ideal de esta jornada 2 que pasó. El tema es obviamente que, bueno, no será favorito contra Chelsea y contra Juventus cuando juegue contra ellos, pero solo cuesta 4 puntos. Vamos a hablar también un poco de los porteros de Stanoglu del Besiktas. Habíamos nombrado por allí nominado al Golden Boy,
Así que atención, porque tal vez si cambia de equipo, por ejemplo, y se va volviendo un portero a otro nivel, estas sean unas pocas oportunidades en que lo podamos tener en el fantasy por este tipo de presupuesto, ¿no? En el caso de los mediocampistas, ya habíamos hablado de Edmund Ado del Sheriff, también Nicolas Seiwell del Salzburg, y mencionamos otro jugador también del Salzburg que pudo disputar minutos y con muchos balones recuperados en la jornada 2, que es Mohamed Camara. Algo que sí, pues tal vez muchos están esperando para balancear su equipo, es que en la delantera sí no podríamos recomendar. Jugadores económicos no son tan buenas opciones, los delanteros que no cuestan tanto. Tal vez el más económico por allí, 5 millones, no son titulares, así que precisamente la lista que hemos dado te permite balancear un poco qué hacer, ¿no? Porque tener delantera tal vez más cara sí sea una buena opción para tener rédito, además que hay muy buenas opciones. Algunos interesantes también son Riedel Baku del Wolfsburgo, un defensa de 5,5. Sí, ya lo habíamos que mencionado. Está fuera de posición, además, al jugar de extremo. Sí, lo habíamos mencionado anteriormente. Va a tener unos partidos complicados. Anthony del Ajax, que lo habíamos también mencionado. Y otro jugador interesante es Adeyemi del Salzburg, que ha tenido muy buen inicio en esta Champions y muy buen inicio con el conjunto del Salzburg en Liga. Pero vamos a hablar más adelante en los jugadores del partido. Así es, el caso de Anthony, que además también marcó con Brasil, así que puede ser otro jugador que se pierda de vista después de anotar contra Venezuela ese partido de eliminatorias. Ahora llegamos ya a la parte exclusiva para los capitanes de nuestro Patreon, a quienes les queremos agradecer por su apoyo. Realmente nos motivan y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Para ellos vamos a tener contenido que ya va con miras a la siguiente fecha, el calendario, ¿no?, del resto de la fase, cómo manejarlo, un draft ya de comodín, conclusiones también sobre el premio de jugador del partido. Creo que es uno de los grandes temas del fantasy de este año, así que ya vamos entonces con este contenido exclusivo para ellos.